Desde hace unos cuantos días a esta parte, yo vengo por un camino que hago habitualmente, que es la General Paz. Es lo que divide provincia de capital y habitualmente conduzco por esa zona. Siempre veo pasando en camino un cartel enorme de una publicidad de Mostaza que está el Dibu, con una hamburguesa épica, palta, hermosa, así, grandota, linda. Y la verdad que de tanto pasar, me tenté y pasé por el local de Mostaza y me la compré. Y quería compartirlo con ustedes, semejante felicidad, para ver cómo degustamos esta hamburguesa y tal vez, ¿por qué no?, poder hacerla. Me imagino que si la publicita el Dibu debe ser una maravilla, como ese tiro que atajó con la pierna en el último partido del Mundial. Las papas, no hay nada que decir, son unas papas chicas, es chico, no pedí un combo más grande. Son las papas habituales que hay. Por supuesto, nuestra vedette, que es la hamburguesa. Todos sabrán que vienen con condimentos, pero lo que nos interesa en este caso es esta hamburguesa. La verdad que viendo la foto me encanta esa hamburguesa y decidí pasar a buscarla. Hay algunas diferencias. Yo acá voy a poner en un costado la foto. No se ve, me dijeron lo que tiene. Tiene queso cheddar. La verdad que es grande, no puedo decir que no sea grande, pero la verdad que no tiene todos esos condimentos que le salen, la cebolla, la palta. Palta hasta parece casi que no, salvo este pedacito, parece casi que no tuviera. Bueno, acá se la ve, poquito de palta, creo que tiene queso cheddar, no sé si no tiene, la cebolla no la veo. La verdad que la cebolla en este caso, pero esto porque me dijeron las chicas que atienden, que tienen cebollas grilladas, tienen tocino, que tampoco lo veo, y nada más. No tiene, tiene el huevo, la palta, poquitito de queso cheddar, y no tiene la... Esta vino sin la cebolla, no la tiene. Me dijeron las chicas que trae una cebolla grillada. Y la verdad, yo acá no la veo, pero ni dibujada, Y en la imagen, aunque tiene un gustito, parecería como a cebolla, pero debe ser, no sé, otra cosa, porque acá no se la ve. La verdad, no se la ve. La busco, no la veo. Esto es lo que tiene esta hamburguesa, que aunque se la ve grande, tiene muchas diferencias con la foto que acá mismo le pongo al costado. Vamos a probarla. Rica está rica. Lo único que se me hace como que si fuera una hamburguesa comprada en el supermercado y que la haces vos en tu casa. Sinceramente, eso es lo que me da la impresión cuando como esta hamburguesa. Es una hamburguesa casi totalmente que lo podés hacer vos tranquilamente en tu casa, sin ningún gusto diferente que pueda haber en una cadena de comida rápida. No está mala, pero por la imagen que estuve viendo, creo que se puede mejorar y mucho. Y así voy a intentar hacerla, a ver si logramos algo parecido, no a esto, no, a la foto que publicita el Dibu en ese enorme cartel tan hermoso que veo todos los días y que me tentó a comer esta hamburguesa.
Vamos a ver si me sale. Para la hamburguesa, yo acá la voy a picar yo la carne, pero por supuesto la podés comprar ya picada. Esto es un pedazo de tapa de asado. Lo bueno de esta carne es que es un poquitito más durita, pero cuando la picás no. Y encima tiene grasa, que eso es lo que la hace bien sabrosa y rica. Yo solamente le voy a poner este corte de carne. Por supuesto, si la querés comprar picada, rosbife, paleta, cualquiera de esos cortes van bien. En este caso yo la voy a picar, la voy a cortar en pedacitos chiquitos, que es lo que acepta mi picadora, con la grasa y todo, y la voy a picar. Ahí va. Y la vamos a hacer bien, con un poquitito de gusto, porque la verdad, la de mostaza no tenía gusto casi a nada. Esto más o menos era 1 kilo de carne. Entonces le voy a poner 10 gramos aproximadamente de sal. Le voy a poner una puntita de ají molido, que esto es un poquitito picante y aparte le da un poquito de sabor. Y así, sencillo nada más, también una puntita de comino. Nada más que esto, como para darle un poquito de sabor, algo. Y sí es importante amasarla, porque si no la amasamos, la carne se va a desarmar. Entonces, si la amasamos, la carne larga colágeno y eso hace que se una. Además de que necesitamos amasar para los condimentos. Más o menos así. ¿Ves que como que se forma una bola? Que se une todo. Esta es la idea. De paso también aprovecho para mostrarle algo que hice, una pavada, un inventito. Yo hago muchas hamburguesas. Quise comprar uno y valen fortuna. Y esto con una madera, un resorte, un pedazo, otra madera más, me hice esto. Y así vamos a hacer nuestra hamburguesa. Yo creo que con unos 130, 140 gramos vamos a estar bien. Pero voy a probar una primero. 130, bueno. Bien, ¿eh? Vengo bien con el ojo. Vamos a hacer de 140. A ver si sirve esto, ¿no? Miren esto. ¿Ven? Lo que le decía, es una hamburguesa grande, pero cuando la cocinemos se va a achicar y se va a hacer más espesor. Eso es lo que queremos. Vamos a hacer otra. Por eso decía, como está un poco blandita, lo ideal es hacerlo congeladas. Buenísimo. Bueno, las hago todas y seguimos. La palta. La palta la vamos a hacer tipo mayonesa. Le voy a sacar esa parte que no está linda. La cantidad, por supuesto, depende cuánto hagamos, ¿no? Acá tengo.
Le voy a agregar un poquito de limón. Esto le vamos a ir agregando de a poquito, porque lo que quiero ver es cuánto hace falta para que no quede muy líquida. Un poquitito de aceite y un poquitito de sal. Y la vamos a procesar. Más o menos ahí. ¿Ves que quedó medio cremosa? Esta es la idea. No sé si ahí se ve. Bueno, esto, ahí ves, esto ahora lo vamos a reservar para cuando esté siempre en la heladera. Bueno, ya creo que tenemos todo listo. Vamos a empezar con las papas que por ahí tardan un poquitito más. El aceite ya lo tengo caliente. Esto no se mueve más. Acá ya agregamos la hamburguesa que hicimos el otro día, que está congelada. Ves que es grande, pero se va a achicar. También voy a agregar, que tarda un poquitito, las cebollitas, que no las trae, pero dice que sí las trae, grilladas. Y eso es lo que voy a hacer. Vamos a sacar las papas. Pero un poquito de sal. El pan, esta vez, para no hacer un video demasiado largo, lo compré. Muy parecido es. No sé si no es el mismo que usan ellos. Así ya la damos vuelta, perfecto. Esto cuando lo damos vuelta, yo ya le pongo el queso, el tocino, que no lo tiene ellos. Ya le pongo la cebollita arriba. Por ahí estoy exagerando con la cantidad de cebolla, pero bueno. Ya acá, como lo hacemos para nosotros, va un poco en gusto. El tocino lo queremos bien cocido. Y ya vamos a ir poniendo el huevito. Voy a tratar de que me salga lo más redondito posible. Vamos a ver, no lo sé. Bueno, podría haber sido peor. Ya voy poniendo el tocino también. Voy a ir calentando el pan. No es calentando, es haciendo lo que se ponga durita la parte de adentro, porque si no después con el líquido se rompe todo el pan. Un poquito de sal esto también. La verdad que es muy fácil esta hamburguesa de hacer, Yo pensé que me iba a encontrar con más problemas. Lo tapo, así se cocina bien. Bueno, ahí estaría perfecto. Para armarlo, vamos a hacer esto.
Yo acá tengo un papel aluminio que es térmico. Pongo el pan, pongo la hamburguesa, saco el otro pan, pongo el huevo y pongo lo que le da nombre, que es la palta. Vamos a ponerle una buena cantidad, no como venía ahí. Y que salga para los costados, así la vemos. El otro pan. Ah, mira cómo chorrea el huevito ya. Esto lo envolvemos. Lo dejamos un par de minutos, como hacen ellos, cosa de que quede bien la hamburguesa. Y como esto yo lo quiero hacer, no sé si no voy a hacer mi propia cadena, en el futuro. Acá tengo una cajita. También tengo para las papas. Y por supuesto, la servilleta. Creo que estamos listos para la degustación. Bueno, y acá ya estamos listos para nuestra degustación. También me olvidé decirle que tengo las bolsas. Vamos a sacar, como decía antes, servilletas, las papas. Las papas es lo más fácil, ya saben todos cómo hacerla. No le puse sal. Siempre las papas caseras son mucho más ricas. Y está hirviendo. Al dejarlo en papel aluminio, mantiene mucho más el calor de la hamburguesa y el queso se termina de derretir y se ponen mucho los sabores, pero mucho mejor. Esto, la verdad, es lo que queremos de una hamburguesa. Está muy caliente ahora, pero la verdad que comparada con la que nos vendieron, más o menos. Y así vamos a probarla. Vamos a intentar probar. Tiene sabor a la palta, pero también tiene el sabor de la hamburguesa, que en el otro es como una hamburguesa comprada. Esta, ¿se acuerdan? La hicimos con condimentos, con la tapa de asado. La verdad que se siente la cebolla. Esto hay que comerlo sentado y porque esto se ensucia mucho. El huevo. La verdad que está buena la idea de mostaza, pero cuando la llevan a implementar, obviamente, me imagino que por costo, por producción, no es esta hamburguesa. Lejos seguro que no lo es. La cebolla del otro lado casi no se encontraba, casi se siente el huevo. Me gustó. La verdad que me gustó. Si lo voy al Dibu, le voy a ofrecer una. Bueno, muchas gracias por estar. Espero que les haya gustado. Déjenme en qué prefieren, si la comprada en mostaza o una hecha por ustedes mismos. Y así nos vemos en el próximo video. Esto está imperdible.